Y continuamos con el maestro Alan Rodrigo Oviedo Lara. Él cursa el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en bioingeniería molecular en el Centro de Biotecnología de Dresden, Alemania. Es licenciado en Químico Farmacéutico Industrial por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, director de investigación en Actipulse International SADCB, ha sido asistente de investigación en BQV Centro de Bioingeniería Molecular en Dresden, Alemania, especialista en farmacovigilancia, ha colaborado como químico de estabilidades y validación en INBRULAR SADCB, analista químico en grupos en CONCO de Visa. Ha participado como jurado en la 21ª edición de los Premios Internacionales de Bachillerato de la Universidad de Anáhuac, expositor del seminario Arreglos Proteicos del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios número 202 en el Estado de México, expositor en la 4ª edición del Congreso de Investigación Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Él nos trae la conferencia Fundamentos físicos y fisiológicos de la estimulación magnética transcraneal y su aplicación como tratamiento contra enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Le damos un aplauso para dar la bienvenida, por favor. Ok, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la FES Iztacala. El día de hoy voy a presentar un tema de una técnica que, si bien es un poco joven en cuanto a la aplicación a nivel global, en México aún no hay mucha investigación y mucha expectativa respecto a esta técnica. Muchos neurólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos en general aún tienen como cierta duda, cierto, no sé cómo decir esto, que no creen aún en esto a pesar de que hay bases científicas. Pero bueno, hoy voy a tratar de explicarles algo, esperando convencerlos con bases científicas. Si alguien tiene alguna duda, les pido por favor que formulen sus preguntas y al final no tengan vergüenza en preguntar. Y bueno, para empezar, ¿puede pasar a la siguiente, por favor? Les muestro aquí el cronograma, bueno, los temas que vamos a tratar. Como no sé muy bien cuál es el background que tienen aquí, todos voy a hacer como algo muy general acerca de la fisiología cerebral. Después voy a hablar un poco de la historia de esta técnica, cuáles son los parámetros y los efectos fisiológicos, y finalmente voy a hablar un poco de las aplicaciones clínicas que existen. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a la comunicación cerebral, todos sabemos que el cerebro es el mando, el comando del organismo. ¿Puede dar la siguiente, por favor? Consta particularmente de 86 billones de neuronas. Las neuronas son la unidad fundamental de funcionamiento del cerebro. Si pudiéramos comparar esto con el número de estrellas que hay en la Vía Láctea, existen de 200 a 400 billones, entonces es aproximadamente entre la mitad o un cuarto de neuronas lo que está en nuestro cerebro, que muchas veces no las valoramos tanto y las martirizamos durmiendo poco, consumiendo alcohol, etc. Entonces es únicamente para que tengan un poco más de cuidado respecto a su cerebro. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que todos estos billones de neuronas se comunican? Bueno, existe una comunicación a pequeña escala que es entre células, célula-célula, y existe una comunicación a gran escala que es entre conjuntos o núcleos cerebrales que se comunican entre sí para hacernos creer o dejarnos creer que somos conscientes y que somos unas personas que pueden controlar al cerebro cuando es todo lo contrario. La vía de comunicación o el mecanismo por el cual se comunican las neuronas es la sinapsis. La sinapsis es, como pueden ver en esta imagen, es una comunicación química y eléctrica. Aquí es donde el neurotransmisor se libera de las vesículas. Esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica y el espacio sináptico.
se libera un neurotransmisor, que es un compuesto químico que tiene alta identificación en estos receptores que están en la neurona postsináptica, y esta neurona postsináptica los recibe, los traduce en una descarga eléctrica, y bueno, dependiendo de la carga química que tenga, la va a mandar a diferentes núcleos. Aquí podemos ver cómo se hace la transmisión en una neurona que no tiene la vaina de mielina y en una que sí lo tiene. Como podemos ver en esta, la comunicación corre más rápida. Este potencial de acción, que es como se llama, se comunica más, bueno, pasa más rápido. La siguiente, por favor. Entonces, si lo pudiéramos ver a nivel de la membrana neuronal, hay un cambio en el potencial químico y eléctrico de la neurona. Este potencial de acción va cambiando las cargas, permitiendo el flujo de cargas positivas hacia el interior de la neurona y bueno, despolarizando a la membrana, y esto se comunica hacia otra neurona y esa neurona lo va a comunicar hacia otra y es una reacción en cadena. La siguiente, por favor. La señal puede pasar hasta 120 metros por segundo, esa es la velocidad a la que viaja la comunicación neuronal. Aquí vemos una imagen en un ratón con autismo. El autismo se caracteriza porque en esta enfermedad las neuronas no detienen el disparo, no detienen el potencial de acción tan rápido como en una persona normal. Entonces aquí vemos cómo se ilumina y no cesa el potencial. La siguiente, por favor. Ahora, yo les hablé de una comunicación a gran escala, les hablé que hay 86 billones de neuronas. Cada neurona se comunica con 10.000 más aproximadamente. Entonces, si hacemos las matemáticas, esto hace que haya trillones de comunicaciones cerebrales. Esta imagen es únicamente de una sección del hipocampo de un ratón, y bueno, es más o menos la comunicación neuronal. Desafortunadamente la luz no nos permite ver lo bonito de esta imagen, pero simplemente es para poderles expresar cómo la comunicación neuronal es más compleja de lo que podemos creer. La siguiente, por favor. Ok, toda esta comunicación, como les dije, a gran escala, desencadena en ciertas funciones, en ciertos núcleos. Por ejemplo, hoy se sabe que la parte frontal de la cabeza está involucrada con el movimiento voluntario, la atención, la planeación, etc. Es lo que nos da, digamos, la capacidad intelectual a los seres humanos. Distintas zonas como el parietal están relacionados con funciones sensoriales, con el procesamiento del lenguaje. Como bien hablaba hace rato, no recuerdo el nombre del doctor que estuvo al principio, disculpen, pero que hablaba acerca de los fonemas y la interpretación, podemos ver que el lóbulo temporal está asociado con la audición y la memoria. Entonces, cada centro cerebral está asociado con una función. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque la estimulación magnética transcraneal, que es de lo que vamos a hablar, radica precisamente en esto, en estimular zonas cerebrales para poder alterar la función cerebral. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar brevemente de la historia de la estimulación magnética transcraneal. Siguiente, por favor. Esto surge a raíz de un hallazgo del señor Michael Faraday, quien en 1831 propuso el principio de inducción electromagnética. Esto simplemente menciona que si nosotros ponemos un magneto o un campo magnético cerca de una bobina, este campo magnético en movimiento va a propiciar la inducción de un campo eléctrico en esta bobina y bueno, va a ser visible por la lectura que vamos a tener aquí en amperes. La siguiente, por favor. Bueno, a raíz de esto, diferentes psiquiatras, fisiólogos, electrofisiólogos, etcétera, comenzaron a investigar cómo influyen los campos magnéticos en el organismo. Uno de ellos, el más sobresaliente, es Thomson, quien en 1910 estimuló la cabeza con una bobina magnética y vio que cuando hacía esto en la parte occipital, las personas a las que se los hacía veían algo así. Fosfeno se llaman estos efectos, que si ustedes cierran sus ojos y tienen una estimulación en el área del córtex visual, van a tener este tipo de visiones dependiendo de la intensidad de la estimulación.
Entonces, a raíz de esto, los investigadores comenzaron a ver que, bueno, que el campo magnético estaba ejerciendo cierta actividad de alguna forma en el organismo. Más adelante llegaron Merton y Morton, que pusieron justamente el campo magnético a nivel muscular, hacían descargas de una intensidad considerable, de tal modo que propiciaban la contracción en animales, propiciaban la contracción en una rana, le ponían nada más un campo magnético y vieron que había contracción. A raíz de esto surge como toda la teoría de biomagnetismo y de la influencia del campo magnético en la comunicación eléctrica y química del organismo. Finalmente, en 1982, llegó el señor Anthony Baker con su grupo de colaboradores y diseñaron el primer dispositivo de estimulación magnética transcraneal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están los tres investigadores muy contentos. El señor Baker es el que aparece hasta el lado de la izquierda. Ese es el dispositivo de estimulación. Básicamente es un regulador de corriente eléctrica. El regulador de corriente eléctrica va a dispensar de manera organizada la corriente eléctrica a través de una bobina de estimulación, que es esa bobina redonda. Y esta bobina de estimulación va a producir un campo magnético. Esa bobina de estimulación redonda que vemos ahí se coloca sobre la cabeza del individuo y de forma transcraneal, no invasiva, va a estimular a las neuronas del córtex. La siguiente, por favor. Ahora, estamos viendo como muchos aspectos físicos y obviamente todas estas cuestiones físicas y variables tienen influencia en la efectividad de la terapia de estimulación magnética transcraneal. Vamos a ver a continuación algunos de los parámetros que son, muchas gracias, que son importantes considerar cuando se ocupa este tipo de dispositivos. Como les hablé del principio de inducción electromagnética de Faraday, aquí tenemos un ejemplo más claro. Si nosotros tenemos un campo eléctrico y este campo eléctrico va a generar un campo magnético perpendicular, lo situamos justo en otra bobina, vemos que sin contacto esta bobina enciende la lámpara. Por eso es no invasiva la técnica, porque en ningún momento hay contacto eléctrico entre la bobina de estimulación del equipo y las neuronas. Ok, los parámetros que son importantes, aquí vemos una imagen en cómo funciona. Justamente esta es la bobina de estimulación. Aquí se producen los campos magnéticos. Los campos magnéticos van a difundir a través del cuero cabelludo, a través del cráneo, y van a llegar a la parte cortical, donde van a empezar a estimular a las neuronas. Van a empezar más adelante lo vamos a ver, pero van a empezar a hacer cambios fisiológicos a nivel neuronal. Entonces, los parámetros que debemos considerar, aquí menciono algunos, es la intensidad, es decir, qué tan fuerte es el campo magnético que estamos lanzando. La frecuencia se refiere a que podemos lanzar un pulso, nada más eso es un pulso nada más, o podemos mandar una repetición de pulsos. Y bueno, esto tiene diferentes efectos a nivel fisiológico también, y pues dependerá de la patología que tenga el paciente para poder hacer un tratamiento. El tiempo de estimulación no va a ser lo mismo tratar 10 minutos con campos magnéticos que tratar con 2 horas. El tiempo entre cada estimulación, es decir, una sesión de estimulación magnética transcraneal normalmente dura 30 minutos. Si hacemos esta estimulación cada mes, es obvio que la actividad que se haya ganado en esa sesión se va a perder a lo largo de este mes. Entonces es como este ejemplo de ir al gimnasio. Si uno va cada vez al gimnasio, jamás va a tener ese cuerpo que deseamos, ¿no? El estado cerebral del paciente, si el estado del paciente es una parálisis cerebral, no es lo mismo que un paciente que únicamente tiene, no sé, ansiedad. Son diferentes cuestiones a nivel fisiológico. El tipo de bobina, las bobinas pueden tener diferentes formas y por tanto podemos dispensar el campo magnético en diferentes posiciones, con diferentes frecuencias, etc. Y el sitio de aplicación, no va a ser lo mismo poner la bobina aquí que ponerla en este lado, por lo mismo que vimos de los núcleos cerebrales. Ok, aquí nada más les voy a dar brevemente la explicación de cómo afectan estas variables a la estimulación magnética. Les recuerdo, si tienen alguna duda,
pueden hacer preguntas al final. La intensidad, como les dije, es la fuerza con la que vamos a estimular. Está determinada por la corriente y la velocidad a la que pasa la energía eléctrica. En esta bobina está circulando una corriente de electrones. Los electrones están girando rápidamente y obviamente ese giro electrónico va a propiciar el campo magnético. Si nosotros hacemos que los electrones giren lento, el campo magnético que se produce pues va a ser mínimo. Sin embargo, si hacemos que el campo magnético vaya demasiado rápido, si el flujo electrónico es rápido, el campo magnético va a ser mayor. Y bueno, les cuento cómo se determina esto. Algo hablaba la doctora Rosa sobre las señales que mandamos para mover los dedos. Bueno, una de las formas en las que se encontró que la estimulación magnética transcraneal funciona es porque se ponía esta bobina, o se pone, normalmente es lo que se hace, se coloca la bobina en el área cortical. No sé si han oído hablar del homúnculo, que es la zona que determina el posicionamiento neuronal a nivel de la corteza. Entonces los investigadores situaron la bobina justamente para deliberar campos magnéticos en donde se encuentran los dedos de la mano, y fueron incrementando la intensidad, de tal forma que cuando la intensidad era suficiente, se contraía solito el dedo. Nada más con dar un pulso, se oía el del equipo y se contraía el dedo. Si lo hacían repetidamente, se contraía el dedo varias veces. Entonces esa era la forma por como ellos dedujeron que la estimulación está funcionando. Aquí vemos una gráfica en la que, obviamente, si la intensidad es menor, el threshold o ¿cómo se traduce esto? El umbral, claro, el umbral con el que las neuronas van a funcionar, no vamos a poder estimularlas, entonces no va a haber una inducción del potencial de acción. Como sabemos, el potencial de acción es todo o nada. Si no es la energía suficiente, no va a haber un potencial. Entonces necesitamos tener la intensidad suficiente, y entre más incremente la intensidad, más neuronas vamos a lograr estimular, hasta un momento en el que vamos a llegar a un límite. Ya no vamos a poder estimular más neuronas porque la bobina no va a alcanzar a estimular más neuronas. Ok, la frecuencia de estimulación, lo que les decía, estimular con una frecuencia de un solo pulso o estimular con frecuencias repetidas. Aquí tenemos el trabajo de Maeda del 2017, que es un resumen de toda esta técnica que tiene 30 años. Se determinó que la estimulación magnética transcraneal de 1 Hz, que es 1 Hz es el número de ondas que pasan por segundo, 1 Hz es un pulso por segundo, y las frecuencias mayores a 5 Hz, es decir, mayor a 5 pulsos por segundo, bueno, son frecuencias de estimulación alta. Las frecuencias de estimulación baja, por lo general, están asociadas con una disminución en la actividad neuronal, es decir, tiene un efecto inhibidor, mientras que la estimulación de alta frecuencia tiene un efecto excitatorio. Aquí lo vemos, esto es lo normal, se hace la estimulación de baja frecuencia y bueno, el potencial de la gráfica, el área bajo la curva, disminuye. En el otro caso tenemos algo normal y después de la estimulación se va haciendo como un efecto sumatorio. Finalmente, aquí tenemos un estudio, la duración del tiempo. Yo les decía que no es lo mismo estimular 10 minutos que estimular 2 horas. En este estudio es muy interesante, es una rama de la TMS. TMS es del inglés Transcranial Magnetic Stimulation, es lo mismo. Esta parte se llama neuroenhancement o neuromejoramiento. Es una sesión que hace en individuos sanos para mejorar la capacidad cognitiva. En este estudio a personas se les sometió a la estimulación magnética transcraneal y se les ponía una fotografía a diferentes tiempos, antes de la TMS, 10 minutos después, 15 minutos después y 45 minutos después. Los investigadores les pedían a las personas que dibujaran lo más claro posible la imagen, como ellos la recordaran, y tenían 2 grupos, un grupo que no recibió el tratamiento, es decir, les pusieron la bobina. Esto se llama como placebo. Les pusieron la bobina, pero no había nada de estimulación. Y un grupo que sí tenía la estimulación real. Entonces vamos a ver los dibujos que ellos hicieron. Bueno, antes de la TMS vemos que los dibujos pues, son igual de feos, ¿no? Igual de poco creativos.
Sin embargo, el grupo que tiene TMS, no digo que el último dibujo sea una Mona Lisa o algo bonito, pero podemos ver cómo va detallando más, va haciendo más finos los dibujos, va teniendo como mayor precisión en sus trazos. Y bueno, a esto voy con que la duración de la sesión, si comparamos este dibujo con este dibujo, es claro que aquí se puede incluso determinar que el individuo trató de hacer unas cejas definidas, etc. Entonces, es muy importante la duración del estímulo. El estado cerebral simplemente es justo lo que les decía. Si hay un paciente con parálisis cerebral, no es lo mismo un paciente con ansiedad. Y bueno, aquí entran cuestiones físicas, la posición de las neuronas que están recibiendo este campo magnético. Si tenemos una neurona en posición horizontal, este es el campo magnético que está incidiendo sobre ella, o es obvio que la superficie que está captando este campo magnético es mayor a que si las neuronas están en posición vertical. Entonces también por eso es muy importante saber cómo colocar la bobina. En general se ha determinado que las neuronas piramidales que se encuentran en esta zona, este punto, que es un punto de estrés, una curvatura, es un punto en el que se suele encontrar que inicia la actividad que la TMS propicia. Entonces justo aquí es donde empieza el lugar de despolarización, donde empieza la técnica a mandar el potencial de acción hacia los núcleos subcorticales. Ahora, bueno, ya les hablé mucho de cuestiones físicas. Vamos a entrar a ver cómo la TMS modifica al organismo. Entonces, en resumen, el campo magnético pasa a través del cráneo, llega a las neuronas corticales y ahí es donde va a empezar a ejercer potenciales de acción. Dependiendo de la frecuencia, podemos tener potenciales de acción que vayan a ser inhibitorios o potenciales de acción que sean excitatorios. Entonces, les comenté de la estimulación magnética transcraneal repetitiva, que sus siglas son RTMS, y bueno, es un conjunto de impulsos magnéticos que se liberan con cierta periodicidad. Es decir, liberamos, por ejemplo, 50 trenes, hay una breve pausa en la que no hay ninguna estimulación, y de nuevo, así durante toda la sesión. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos que teóricamente podemos observar? Bueno, se va a poder modular la concentración de los neurotransmisores, silenciar o activar factores genéticos, promover la formación de neuronas o la neurogénesis, detener el daño cerebral e incluso modificar los niveles de algunas otras macromoléculas. Vamos a ver rápidamente cómo funciona esto. Aquí nuevamente les muestro una sinapsis. La neuromodulación se refiere justo a eso. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en depresión, las neuronas no liberan la cantidad de neurotransmisor necesaria, tienen una menor liberación de neurotransmisor. Si nosotros pudiéramos medir aquí la concentración, por ejemplo, de serotonina, veríamos que esta concentración es muy baja en pacientes con depresión comparada con pacientes normales. La estimulación magnética transcraneal lo que hace es que manda un pulso o varios pulsos y propicia que la liberación de serotonina se normalice, se estandarice, de tal forma que la neurona en el espacio sináptico se encuentre la concentración requerida. Ahora, eso es cuando hacemos una estimulación excitatoria. Les mencioné también que podemos hacer una estimulación inhibitoria. En el caso, por ejemplo, de ansiedad, los niveles de serotonina están elevados, o en el caso, por ejemplo, de niños con trastorno de hiperactividad, están elevados y no pueden detenerse. Lo que hacemos ahí es un tratamiento con frecuencias inhibitorias para justamente lo que está pasando en esos casos es que hay demasiada concentración de neurotransmisor y lo que queremos es reducirlo. Entonces, de alguna forma silenciamos o hacemos que el potencial el disparo de la neurona sea menor. Eso es la neuromodulación. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de adaptarse a los cambios. Es decir, la mayor parte de las personas que nos encontramos aquí hemos tenido cambios importantes en nuestro cerebro en comparación cuando éramos niños. Ya no percibimos las cosas del mismo modo porque actuamos o nos adaptamos de acuerdo a las circunstancias. Entonces,
aquí lo que va es que si tenemos una conexión que cuando éramos niños tenía únicamente 2 neuronas conectadas, es un ejemplo muy burdo, quizás ahora ya no estén conectadas porque ese proceso ya no lo utilizamos, o ahora tenga una conexión mucho mayor. Por ejemplo, un músico, ¿no? Un músico va a tener mucho más parte conectada de neuronas para la parte de percepción del sonido. La estimulación magnética transcraneal, derivado de este efecto que les comenté de neuromodulación, si nosotros hacemos que haya más neurotransmisor en el espacio sináptico, estos receptores que están en la neurona postsináptica van a ser insuficientes para recibir a todo el neurotransmisor que está liberando la terapia. Lo que hace la neurona es que tiene que sintetizar más receptores y mandarlos a la membrana. Es como, por ejemplo, si yo estoy recibiendo a todos ustedes en una mesa con comida y solo tengo 2 sándwiches, nunca va a ser suficiente para toda la gente que es. Necesito poner más comida para poder abastecer todo eso. Por otro lado, si yo tenía muchísima comida y solo llegan 10 personas, lo que tengo que hacer es quitar comida, o en este caso, quitar receptores. Estos 2 procesos se llaman potenciación a largo plazo o depresión a largo plazo. Y justamente estos 2 procesos es en lo que recae que la estimulación magnética transcraneal tenga efectos a largo plazo. Si, por ejemplo, se somete a tratamiento un paciente con depresión crónica durante 6 meses o 3 meses, los efectos pueden durar hasta por 1 año. Entonces, justo en esto recae el efecto de la TMS. La duración de los efectos es justo lo que les decía. Aquí vemos una gráfica del trabajo de Maeda del 2017. Después de la primera sesión de TMS hay un incremento en el performance o en la capacidad que tiene la persona para desarrollar ciertas actividades. Conforme vamos dando más sesiones de TMS, las ganancias del performance de la persona van incrementando hasta un punto tal en el que vamos a llegar a un límite. Obviamente cuando la sesión de TMS o las sesiones terminan, esto va a empezar a bajar, va a empezar a recaer. Y bueno, es justo lo que les decía, es un gimnasio para el cerebro. Y bueno, aquí vamos a empezar ya a ver cosas como más profundas. Si ven alguna palabra que no comprendan, no es una grosería, solo pregunten qué significa y se los puedo explicar con gusto. La TMS, a raíz de todo esto, promueve cambios a nivel genético. Si yo les estoy diciendo, por ejemplo, que tiene que mandar a sintetizar más receptores en la membrana, es obvio que ese proceso tiene que ir a nivel genético. La neurona tiene que comunicarse con el núcleo, desde la membrana hasta el núcleo, y decirle: hey, necesito que me mandes más receptores, necesito que me hagas crecer porque ya no me alcanza el espacio que tengo aquí para recibir todo lo que me están mandando. O por otro lado, tengo muy poquito receptor, no necesito estar tan grande, quítame espacio. Entonces, bueno, a nivel genético se ha encontrado que la estimulación magnética recae en 2 genes involucrados con la diferenciación, la supervivencia celular y el crecimiento neuronal. Esto es la parte como de neurogénesis, digámoslo así. El BDNF, o el factor neurotrófico derivado del cerebro, es una proteína que interactúa en diferentes partes de la neurona y está asociado con la supervivencia neuronal, la diferenciación y el crecimiento. En este trabajo, por ejemplo, vemos las mediciones del BDNF un día antes de la TMS, un día después y 5 días después. Son diferentes grupos. Aquí el que nos interesa a nosotros es el de la barra blanca, y se comparan entre el grupo placebo y el grupo de TMS. Como vemos, el grupo de TMS 5 días después tiene una diferencia significativa respecto a todos los demás grupos. Esto se traduce a que hay un incremento en la concentración de este factor de crecimiento. Por otro lado, CIFOS, que es un gen que está asociado con la producción de la proteína homónima, CIFOS, está asociado con la proliferación celular. En este caso tenemos un experimento en el que esta proteína se asoció a un compuesto con fluorescencia, y después se analizó un corte cerebral de ratón y vemos que en el grupo control
o en el grupo que no tuvo estimulación, no se ve nada encendido, no hay como gran producción, se ven algunos puntos, pero en realidad no es nada sobresaliente. El grupo que estuvo bajo la influencia o el tratamiento con TMS tiene, digamos que más luz, esa luz es la fluorescencia a la que estaba asociada la proteína, entonces, bueno, hay un incremento también de esto. Y justo esto se traduce en neurogénesis. El factor derivado del cerebro, el BDNF, está asociado con la maduración, la supervivencia. Por otro lado, bajos niveles de esta proteína están asociados con apoptosis y con muerte neuronal. Entonces, bueno, esto es un circuito de cómo más o menos las proteínas se comunican y ejercen los factores, los efectos de neuroplasticidad y neurogénesis. No voy a entrar en profundidad en eso, nada más es para demostrarles que hay un incremento en estas dos proteínas. Ahora, neuroprotección significa eliminar todo lo que está matando a la neurona. La neurona principalmente se ve afectada por las especies reactivas del oxígeno y bueno, justamente la TMS propicia la reducción de estas especies reactivas del oxígeno y favorece la protección. Aquí vemos en esta imagen, ¿a qué se les asemeja esto? Es un cerebro, pero me refiero al proceso, a cómo se está haciendo como café, parece como una manzana, ¿no? Un proceso de oxidación en la manzana. Bueno, este es un cerebro con Alzheimer, es el proceso de Alzheimer, cómo se va haciendo pequeñín el cerebro, y justamente el proceso de oxidación está dado por la presencia de especies reactivas del oxígeno. Entonces la TMS se está estudiando como un tratamiento para Alzheimer. Y bueno, esto es, no sé si ustedes tenían la noción de que hay proteínas que se pueden modificar su actividad por medio del campo magnético. Es decir, si nosotros, por ejemplo en las aves, ellas cuando vuelan tienen proteínas en la nariz que les indican hacia dónde tienen que viajar. Y estas proteínas de la nariz tienen campos magnéticos, o bueno, son influenciadas por campos magnéticos y son las que las dirigen básicamente. Entonces, en un artículo en 2016 se encontró que hay un conjunto de proteínas en el Homo sapiens, o en el ser humano, que se llaman cryptochrome y que también son influenciadas por el campo magnético. Se cree que la estimulación magnética transcraneal tiene mucha actividad en este tipo de proteínas. Y bueno, en resumen, podemos decir que la estimulación tiene 4 efectos: neuromodulación, neuroplasticidad, neurogénesis y neuroprotección. Vamos a entrar ya un poco a los tratamientos a enfermedades, que es lo que nos compete hoy en este simposio. Tenemos diferentes tipos de enfermedades, las neurológicas y las psiquiátricas. Las neurológicas básicamente se definen como lo que sucede dentro del cerebro, como lo que son los cambios que hay dentro del cerebro que el paciente no puede ver, pero siente, ¿no? Los percibe porque tiene movimiento. Por ejemplo, Parkinson es un movimiento involuntario, el paciente no sabe qué está pasando, pero bueno, hay algo. Y las psiquiátricas, que son en las que el paciente cambia la forma en que percibe el mundo. Por ejemplo, autismo, por ejemplo, esquizofrenia, depresión, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, un cerebro con Parkinson. La sustancia nigra es la zona que se ve más afectada, se pierde totalmente esta sustancia nigra. Un cerebro deprimido, este es un cerebro con depresión, tiene mucho menos actividad que un cerebro normal. Un cerebro con autismo, el paciente con autismo tiene menos actividad a nivel cortical comparado con un paciente normal. Y bueno, otro tipo de enfermedades, como por ejemplo esta, en la que se pierden la vaina de mielina y el disparo de la neurona se va haciendo más lento, la enfermedad de Guillain. Bueno, ¿y cómo actúa la TMS en este tipo de enfermedades? Pues justamente como está aquí el muchacho aquí tratando de reparar el árbol que al principio les mostraba, está perdiendo neuronas, pues lo que la TMS trata de hacer es restaurar la actividad cerebral. Lo va a hacer por medio de los 4 principios fisiológicos que les indiqué anteriormente,
Y bueno, les voy a pasar a algunas investigaciones que se han realizado. En respecto a la neuromodulación, la dopamina es, como decía la doctora Rosa, un neurotransmisor que está asociado con muchas actividades, con muchas enfermedades. La deficiencia de dopamina, por ejemplo, es el principal factor del Parkinson. Entonces, la estimulación magnética transcraneal hoy en día se usa para restablecer los niveles de dopamina. Se las presento, ella es la dopamina. Y tenemos estudios, por ejemplo, en rata. Las ratas que recibieron estimulación magnética transcraneal muestran niveles de dopamina mucho mayores a aquellas que no recibieron estimulación magnética o las que recibieron el efecto placebo. En un estudio de un científico mexicano que desafortunadamente falleció el año pasado, el doctor René Drucker, en pacientes con Parkinson demostró que después de la estimulación magnética transcraneal, diferentes núcleos, entre ellos el núcleo caudado, tienen mayor producción de dopamina después del tratamiento. Y bueno, esto también desencadenó en que los pacientes tuvieran menos episodios de movimiento involuntario. Bueno, hablamos ahora de otros neurotransmisores, glutamato y el GABA, que son asociados a la inhibición. Hay incremento después del tratamiento. Voy a empezar a pasar más rápido las diapositivas. Serotonina, esto es con una estimulación magnética. También vemos que hay una mayor producción de este neurotransmisor. Y bueno, otras moléculas que son afectadas a raíz de todo esto. No nada más son los neurotransmisores, se afecta también, por ejemplo, la producción de hormonas tiroideas, se afecta también la producción de colesterol, de triglicéridos, en fin, es como un efecto general. Aquí vemos, por ejemplo, ya adentrándonos a una patología en Parkinson. En un estudio que se hizo en 2004, se pusieron pacientes 3 meses a estimulación y se ve que 3 años después de la estimulación, la escala en la que se encontraban de Parkinson, aquellos que tuvieron la TMS jamás cambió comparada con aquellos que no tuvieron la TMS. Este es un paciente que tuvo un infarto cerebral. Aquí está la actividad que tenía antes del tratamiento y después del tratamiento. Y este es un grupo control. Vemos que es más semejante después del tratamiento con TMS. Esto es para Alzheimer, lo que les comentaba, el incremento en la actividad cortical. Esto es antes del tratamiento. Vemos claramente cómo la actividad cerebral está pues encendida después del tratamiento con TMS, y en un follow-up o en una revisión 6 meses después también hay actividad. Este es un estudio de la compañía para la que estoy trabajando, Actipulse. Se hizo un estudio en pacientes con diferentes patologías y bueno, esto simplemente muestra cómo antes del tratamiento y después del tratamiento la zona cortical está activada. Voy a cerrar mencionándoles que estamos trabajando con la UNAM, en la Facultad de Medicina, en el proyecto a cargo de la doctora Guadalupe Ponciano, en un protocolo de TMS con abuso de sustancias, en específico con tabaquismo. Si alguien de aquí cumple con esos requisitos de fumar más de 5 cigarrillos al día, tener ganas de dejar de fumar, pues pónganse en contacto con la doctora Guadalupe Ponciano. Y bueno, ha sido un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Alan. Creo que ya no hay tiempo para... Ya no, ¿verdad? Para preguntas. Hacemos entrega de su constancia y lo despedimos con un aplauso, por favor. Gracias.